Hoy es mi cumpleaños. Buenas noches con todos, ¿sí se me escucha? Sí, doctora, sí le escuchaba. Bueno. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve la presentación, doctora. Buenas noches. En esta ocasión vamos a empezar con lo que son las lesiones benignas de la mama y vamos a ir compartiendo cada una de estas patologías, ¿no? Empezamos, bueno, con algunas alteraciones, digamos así, que vienen siendo variantes de la normalidad, como por ejemplo son las heterotopias o tejido fibroglandular accesorio, ¿no es cierto?, o ectópico. También puede haber las hipoplasias, las ginecomastias, como ayer ya algún compañero lo mencionó, enfermedades inflamatorias, que son las más comunes, que generalmente pues en el área de emergencia estamos comúnmente, ¿no es cierto?, pedimos ecos por mastitis agudas, por abscesos, y también no tan común, pero bueno, también se puede dar las mastitis crónicas granulomatosas, las ectasias ductales, las necrosis grasas, otros trastornos benignos de la mama, como son los cambios fibroquísticos, las adenosis esclerosantes, las metaplasias, las hiperplasias epiteliales, las mastopatías diabéticas, la hiperplasia pseudoangiomatosa del estroma, galactosele, lesiones esclerosantes, los papilomas y otras comunes como por ejemplo el fibroadenoma, el tumor filoides, el adenoma, el amartoma y el lipoma. Bueno, vamos a empezar. Me gustaría que también en esta clase también vayamos participando, ¿no? Entonces, las anomalías del desarrollo de la mama, como ven ustedes, la línea, digamos, embriológica de lo que es el tejido mamario va desde lo que es la axila hasta a nivel, digamos, en la región inguinal. Entonces, en cualquiera de estas líneas se podría dar algún tejido heterotópico, ¿no? Bien sea como la politelia o también puede ser, digamos, tejido fibroglandular como tal. Puede haber también, generalmente se da en la región axilar, lo que es el tejido fibroglandular, pero también, como ustedes ven, esta línea podría ubicarse en cualquiera de esas áreas.
Entonces, en esta imagen de acá podemos ver una mamografía en una proyección cráneo-caudal, en donde, como ayer explicábamos, ¿no? Esta área más radiopaca, si la ven, es el tejido fibroglandular, pues encontramos un área muy similar que se va hacia acá, hacia la región axilar y hacia el pectoral. Entonces, este es un tejido fibroglandular o mamario accesorio, ¿no? Eso les decía, lo más común es localizarlo acá. Ahora también tenemos la politelia, el cual puede estar, digamos, por ejemplo, solo lo que es la área como tal, la areola y sin el pezón, o puede estar con el pezón. Puede también asociarse, digamos, esta papila a areola y a tejido fibroglandular, o también solo puede estar la papila, ¿no? Entonces, en esta línea, como les había mencionado, podemos encontrar esto. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de una mamografía en una proyección cráneo-caudal, en donde en estos cortes podemos ver acá, ¿no es cierto?, un poco de grasa, pero esta área de acá es tejido fibroglandular. Alguien que me diga qué le parece que es esto de aquí. Esto de aquí. ¿Qué creerían ustedes que es eso? Se aprecia como una masa, que puede ser un lipoma tal vez, o un nódulo. Un nódulo ya, ¿en qué región creen que está ubicado? ¿En dónde está ubicado? Parece que está abajo de la axila, Axilar. la parte baja. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Está ubicado básicamente en la región axilar. Entonces, si bien no es común tener heterotopias o tejido fibroglandular accesorio, pues aquí en Ecuador es bastante común. Y bueno, digámoslo así, tal sería la mala suerte que justo en esa área de tejido fibroglandular se pueden desarrollar también masas, como en este caso, ¿no es cierto? Este es un nódulo que está hiperdenso, que solo por el hecho de ser hiperdenso, pues a mí me da un porcentaje de hasta un 60-70% de, digamos, ser algo sospechoso de malignidad, ¿no? Hemos tenido casos de pacientes que definitivamente en su tejido fibroglandular ectópico desarrollaron SEA de mama. Sí, entonces eso también no es un hallazgo, digamos, inusual, se puede dar. Acá también tenemos, ¿no es cierto? Miren ustedes acá el tejido fibroglandular y acá es como que se extiende, ¿no? Hacia la región axilar y se va hacia lo que es el pectoral. Y miren, esto es a nivel de la axila, vemos prácticamente como si estuviéramos viendo a la mama, ¿no es cierto? A tejido, miren, fibroglandular, inclusive aquí con unos canales, con unos ductos, ¿no? Que están, si bien es cierto, no están dilatados, pero están prominentes. Entonces, esto es una ectopia, pues, fibroglandular, ectopia mamaria. También tenemos otras anomalías, como es el síndrome de Poland. Alguien que me diga más o menos de qué se trata el síndrome de Poland. Creo que tengo otra, ¿no? Tal vez alguien sabe del síndrome de Poland, que ayer lo mencionamos ya. ¿No han escuchado nunca tal vez del síndrome de Poland? En mi caso no, doctora, no me he escuchado para que... Ya. Es más o menos, no estoy segura, es como una anomalía del músculo pectoral. Ya, ayer lo mencionábamos así, ¿no es cierto? Como una hipoplasia o puede haber una agenesia total del músculo pectoral, pero también se acompaña, ¿no es cierto? Como hablábamos, trastornos del desarrollo, también se puede acompañar como una hipoplasia o una disminución del tejido mamario. Aparte de eso, como ayer ya lo habíamos indicado, también se asocia a malformaciones a nivel óseo, ¿no? Entonces, puede estar asociada, como ya les decía, muscular, pues el pectoral. También está asociada a alteraciones a nivel de arcos costales,
puede estar asociada a pectus carinatum, pectus excavatum, también a nivel, ¿no es cierto?, cutáneo, formación de bridas, y como les decía, la agenesia o hipoplasia de tejido mamario. Entonces, para nosotros es muy importante valorar, sobre todo en la mamografía, la proyección medio oblicuo-lateral, es decir, esta proyección en donde tenemos que ver el músculo pectoral. Si es que no se ve el músculo pectoral, tenemos que realizar, como les explicaba ayer, proyecciones complementarias para tratar de descartar un síndrome de Pollard, ¿ya? Ahora, otra también anomalía, pues ayer les explicábamos, ¿no es cierto?, que la mama tiene una forma triangular que como que se dirige al pezón. Pues en algunas pacientes se puede haber una anomalía, digámoslo así, en la forma como tal de la mama, mamas tuberosas, que hay una ausencia o menor expansión del aspecto, sobre todo inferior durante el desarrollo, ¿no? Entonces, por eso la mama puede crecer por la zona de mayor debilidad y se va a dirigir siempre hacia la areola. Y crea este aspecto, ¿no?, como un aspecto tubular. Ahora, también mencionábamos ayer la ginecomastia, sobre todo, ¿no es cierto?, en varones. Esta va a ser más común en la etapa de la adolescencia por los cambios hormonales. Y nosotros también, ayer ya lo comentaban, esto va a estar también asociado a trastornos tanto de hormonas, pacientes obesos o con tratamiento de cáncer de próstata. Generalmente, como les explicaba ayer, ¿dónde vamos a valorar? Pues aquí, en área retro areolar, ¿no es cierto? Ahí es donde vamos a valorar, la ginecomastia. Entonces, lo que hacemos en el eco, pues nosotros vamos a medir, ya les voy a explicar, un diámetro, si en varones, ¿no? Si esto sobrepasa los 2 centímetros, pues hablamos ya de una ginecomastia. Es decir, si por debajo de la papila tenemos tejido fibroglandular como tal, más de 2 centímetros, pues estamos hablando de una ginecomastia. Ahora, la pseudoginecomastia se trata de realmente un aumento de volumen, pero este no tiene tejido fibroglandular como tal, sino es grasa netamente. Entonces aquí vemos una proyección cráneo-caudal en mamografía, en donde vemos, si ven a nivel por debajo, ¿no es cierto?, de lo que es el pezón, área retroareolar, vemos esta área radio opaca, que es tejido fibroglandular abundante. En comparación con la otra, hablaríamos de una asimetría, ¿no? Hacemos la ecografía, aquí está la papila, ¿no es cierto?, nuestro pezón, por debajo del pezón, vemos, ¿no es cierto?, nuestro tejido fibroglandular que sobrepasa los 2 centímetros, pues hablamos de una ginecomastia como tal. Ya, esto que es muy importante porque es bastante frecuente, ¿no? Encontrar pacientes con mastitis aguda. Generalmente, pues también la clínica, ¿no es cierto? La clínica es muy importante para nosotros, pues la piel, ¿no es cierto?, eritematosa, muy dolorosa, endurada. Entonces, la ecografía nos va a servir básicamente para tratar de encontrar lo que son colecciones de abscesos para ver si realmente habría que drenar. En este caso, la mamografía realmente no se debería de realizar, está indicada totalmente la ecografía. Sí, en este caso, como vemos, pues vemos un incremento importante de lo que es el tejido fibroglandular, vemos un edema, ¿no es cierto?, de la piel, ¿no es cierto?, está bastante edematizada, vemos ganglios aquí incrementados de tamaño, que son reactivos, y bueno, acá se logra ver un poco, ¿no es cierto?, a nivel del tejido fibroglandular, una área que está, digamos, de menor ecogenicidad, ¿no es cierto?, una área hipoecoica. Entonces, ustedes ven aquí, ¿qué vemos? Acá la piel está bastante edematizada, ¿no es cierto?, aumentada de volumen. Vemos una hiperecogenicidad a nivel de la grasa subcutánea, que también me indica edema. Y vemos que a nivel de tejido fibroglandular hay todas estas áreas hipoecogénicas. Esto, como tal, así es una mastitis sin absceso.
Sin embargo, si esto empezamos a ver y se ve claramente en el ecodinámico, cómo van moviéndose partículas, se va yéndose al área retroareolar, pues se van formando ya lo que son colecciones. Y si hablamos de VIRAT, si solo tengo una mastitis como tal, es decir, una inflamación del tejido fibroglandular, pues hablamos de un VIRAT 2. Pero si ya tengo una alteración con colecciones, con abscesos, es un VIRAT 4 porque el VIRAT 4 me indica que yo tengo que hacer ya un procedimiento, ¿no es cierto? Tengo que hacer un drenaje. Ya, otra patología también que puede bueno, estar presente un poco más, no es tan común, pero bueno, también podemos tenerla. Esta es una gran simuladora de cáncer, ¿no? La mastitis granulomatosa, aunque es una entidad, digamos, benigna, pues simula muchísimo un cáncer. ¿Por qué? Porque estas lesiones, pues, como ustedes ven en mamografía, se pueden demostrar como nódulos angulados, como asimetrías, y para nosotros eso es algo sospechoso de malignidad. La mastitis pues es un proceso inflamatorio pues que puede durar más de un mes. Muchas veces hemos tenido casos de nódulos, ¿no? Que son totalmente angulados y que en el histopatológico resultaron ser mastitis granulomatosa. Por eso se le conoce como la principal patología simuladora de un cáncer. Ya, aquí tenemos cómo se le puede ver en ecografía. Como ustedes ven, son prácticamente, parecería como una ectasia, pero ya una ectasia compleja. También pueden simular nódulos como acá, con sombra acústica posterior. Se puede ver como también colecciones, ¿no es cierto? Y pueden haber ganglios que presentan ya, digamos, su aspecto más como para maligno. Entonces, realmente es una simuladora de un cáncer, ¿no? A ver, un ratito. Ya. Ay, ay. A ver. Ya, bueno, esta, la granulomatosa idiopática, pues es un poco de más difícil, pues, tratamiento. Generalmente se le ha asociado, pues, con la leche, pero es más difícil, digamos así, el manejo, el tratamiento, puede hacer fístulas, se va a parecer muchísimo a la que ya habíamos mencionado, a la mastitis granulomatosa crónica. Pues como ustedes ven, tenemos asimetrías, ¿sí? De gran tamaño que me pueden hacer simular un cáncer, ¿no es cierto? El diagnóstico básicamente es un diagnóstico histopatológico. Entonces, miren, o sea, tal cual como la anterior, puede simular lo mismo, ¿no? Ectasia aductal, Doctora, la enfermedad granulomatosa crónica, ¿cuál es su causa? La perdón, idiopática obviamente no tiene causa. La granulomatosa crónica, ¿cuál es la causa y cuál es la sintomatología que veríamos en la paciente para pues es mandarla a hacer otro? a ver, la mastitis granulomatosa crónica es igual infecciosa, ¿no es cierto? Y la diferencia de la mastitis puerperal es que esta puede desaparecer al tratamiento, al mes ya desaparece. Pero la ¿Ya granulomatosa por crónica no, estafilococo? no desaparece al mes, sino esta persiste. La causa es del estafilococo, alguna lesión, algo. A ver, es infecciosa, puede ser de estafilococo, pero también, por ejemplo, tuberculosis puede ser también una causa. Entonces, muchas veces en estos pacientes,
Se fue la voz, doctora. Se fue el audio. Perdón. Entonces, estábamos hablando de todas estas enfermedades inflamatorias. Otra es también la ectasia ductal, como habíamos comentado ayer. Son estos canales tortuosos, ¿no es cierto?, que son ductos, ¿no es cierto?, los ductos que van llegando, ¿no es cierto?, al pezón. Estos tienen que, para considerar ectasia, tienen que medir más de 3 milímetros. Cuando estos tienen este aspecto, como vemos aquí en la primera imagen, totalmente anecoicos, hablamos de ectasia ductal simple. Sin embargo, aquí también pueden haber secreciones, también puede desarrollarse un cáncer como el papiloma, entonces tenemos que tener mucho cuidado. En este caso de acá ya podemos ver que ya no es totalmente anecoico, que ya hay contenido adentro, que es un poco, digamos, hipoecogénico, ¿no es cierto? Entonces, de eso tenemos que tener cuidado. Ahora también es importante evaluar el tipo de secreción. Hay veces que la paciente, ¿no es cierto?, tiene algún tipo de secreción, sobre todo, como les explicaba ayer, si la secreción es unilateral y es cero hemática, pues es más de riesgo, ¿no?, que si es bilateral. Aquí tenemos ejemplos de ectasias ductales. Aquí vemos ya, por ejemplo, el desarrollo ya de un nódulo dentro de mi ectasia ductal. Tenemos acá la galactografía en donde vemos una importante dilatación ductal. Vemos, ¿no es cierto?, en todas estas se puede ver ya en algunos, ¿no?, el papiloma, ¿cierto?, la formación ya de este cáncer, ¿no? Entonces ahí pues ya el VIRAT no sería un VIRAT 2, sino un VIRAT 4b. Otra patología bastante rara que es una gran simuladora de cáncer y que realmente pues a simple vista nosotros viendo por imagen realmente sí necesitamos hacer una biopsia, ¿no? Es la necrosis grasa. La necrosis grasa tiene algunas presentaciones. Se presenta en imagen como por ejemplo el quiste oleoso, que podemos ver en ecografía como totalmente un quiste, solo que tiene como un nivel más, un área anecoica y un área hipoecogénica, que sería el nivel. También se le puede ver como una lesión espiculada. También se le puede ver, como en este caso de aquí, como un nódulo con pequeñas microcalcificaciones. Entonces, así, digamos, por imagen no se podría distinguir realmente y decir, bueno, esto es una necrosis grasa, realmente necesitamos hacer biopsia. Sí, este también es un proceso inflamatorio a nivel de tejido graso, es secundario generalmente a procesos quirúrgicos, a traumatismos, no tiene, digamos, es espontáneo, sin embargo se ha visto que es más frecuente en diabéticos, en obesas, y se dice que es el origen pues del déficit de la circulación microvascular a este nivel del tejido adiposo. Como les decía, tiene algunas formas de presentación, puede ser una masa,
o puede ser un quiste, o puede ser simplemente estas, como acá, ¿no? Unas microcalcificaciones donde la paciente realmente no va a tener síntomas. Ya, como les decía, la esteatonecrosis, vemos acá, ¿no es cierto? Estas áreas más, digamos que mi grasa está totalmente hipoecogénica, podemos distinguir un poco de microcalcificaciones y vemos un nódulo que es totalmente, digamos así, grasa, ¿sí? O el quiste oleoso, como les decía, que a veces se puede ver así como un nódulo graso o también como un área quiste con un nivel. En estos casos, como les digo, es para nosotros bastante complicado como tal decir esto es una necrosis grasa. Generalmente se coloca un BIRATS 4A y requiere muchas veces de una biopsia. Acá, como podemos ver, muchas veces se ve como una área, digamos, de menor densidad, que podría ser como tejido graso realmente, ¿no? Otra patología bastante común, pues es la mastopatía fibroquística, sobre todo en pacientes en edad fértil, pues que van a presentar a nivel del tejido fibroglandular digamos, una dilatación de los ductos, pero de una manera quística, ¿no? Se dice que la causa realmente es desconocida, pero puede ser, se dice que es un desbalance hormonal. Lo que vamos a ver generalmente, pues nosotros ecográficamente son quistes. Ahora, histopatológicamente se pueden ver metaplasias, apócrinas, adenosis, hiperplasia epitelial, eso histológicamente. Pero ecográficamente lo que vemos es esto, ¿no? Una dilatación quística de los ductos y ven como áreas redonditas, anecoicas, y conforme pasa el tiempo se ve que como que ya abarca todo el tejido fibroglandular, es casi que no podemos distinguir dónde está el tejido fibroglandular y los quistes, ¿no? Esta es la famosa mastopatía fibroquística, en la que generalmente la colocamos con BIRATS 2 porque es una lesión o una enfermedad netamente benigna. Ya, los quistes. ¿Alguien me podría indicar cómo se ve un quiste en ecografía? Se ven como una masa anecogénica de bordes regulares que presentan reforzamiento posterior y al Doppler no se pinta en su parte interna. Bueno, no podríamos hablar de masa como tal, porque para hablar de masa nosotros necesitamos decir que mide más de 3 Un centímetros. nódulo sería. Tampoco de nódulo, porque nódulo y masa hablamos más en términos de algo sólido, y el quiste no es algo sólido. Ya, ok. Ya, el quiste es básicamente al contenido líquido, la gran mayor parte es líquido. Entonces O sea, son solo se dice quiste de contenido líquido. lesiones quísticas, no podemos hablar nosotros de nódulo o masa como tal. Ya. Ya, el contenido sí es anecoico, va a tener una pared muy fina, generalmente, ¿no es cierto? El refuerzo acústico posterior que va a ser el que nos indica que, bueno, es un área quística como tal, porque a veces cuando no está bien calibrado nuestro equipo y no tenemos las ganancias adecuadas, se puede ver como algo que tiene contenido interno, ecos finos o a veces inclusive sólido, cuando en realidad es un quiste. ¿Un quiste para ustedes es algo benigno, maligno o qué depende o qué sería? Benigno, benigno. BIRATS 2. Siempre va a ser benigno. ¿O ustedes creerían que puede no ser benigno siempre un quiste? No siempre, porque a veces podemos tener quistes complejos. Ya, En su interior se pueden observar elementos sólidos, imágenes sólidas. ya. Entonces, un quiste no siempre, como ya lo explicaron, no siempre es benigno, ¿no? Un quiste cuando es totalmente anecoico va a BIRATS 2, algo benigno, pero sin embargo, cuando hay una pequeña área de contenido sólido,
ya hablamos de una lesión mixta, sólido quística, que es un VIRATS 4A, es decir, ya es sospechoso de malignidad. Aunque el 4A es un porcentaje bajo, es decir, menor de 2 al 10%, igual sigue siendo bajo, pero ya es sospechoso de malignidad. Entonces, un quiste no siempre es benigno, va a depender cómo está. Si es que tiene una configuración de microquistes, es decir, más de 5 pequeños quistecitos que miden 3 milímetros y están en una sola localización, tiene un porcentaje bajo de malignidad, menos del 2%, pero ya tiene un porcentaje. Entonces, no todos los quistes como tal son totalmente benignos, va a depender de cómo están configurados. Ya, entonces, los quistes pues se pueden ver en la mamografía, ¿no es cierto? Como áreas que son básicamente isodensas, que muchas veces tienen márgenes, como en este caso, miren que el tejido fibroglandular como que le recubre al borde de mi quiste. Entonces, podríamos decir que está circunscrito, pero tiene áreas oscurecidas. Muchas veces, hasta el 25%, estos son palpables, pueden ser múltiples. Entonces, así como tal en mamografía, yo no puedo decir, por ejemplo, este en mamografía es un nódulo. No, porque muchas veces esto de que sea isodenso me da a mí a pensar más para un quiste, pero yo no tengo la composición como tal en mamografía, en este caso. ¿Sí? En ecografía ustedes ya lo distinguen claramente como un área totalmente anecoica, pues ya ahí sí, con mi refuerzo, ¿no es cierto? Yo ya considero que realmente es un quiste. Entonces, como les había explicado, son cavidades redondas de paredes finas que tienen netamente líquido y estas son originarias de la unidad que les decía ayer, que es muy importante, la unidad ducto lobulillar terminal, y lo que se produce es una obstrucción a nivel del ducto principal, entonces se producen estos quistes. Puede haber complicaciones como un quiste hemorrágico, como ya les decía, una lesión quística sólida que ya vendría a ser, se podría comportar inclusive como una masa palpable. Y bueno, esto ya les había explicado que en la mamografía generalmente son nódulos de baja densidad y que me harían sospechar más en un quiste. Pues aquí tenemos una ecografía realizada en el servicio, como ustedes ven, bastante la comparación que nosotros hacemos generalmente es con la grasa, ¿sí? Este tiene una menor ecogenicidad de mi tejido graso subcutáneo, pues es un quiste, ¿no? Y generalmente son múltiples, rara vez van a encontrar un quiste único así, generalmente son múltiples. Esta condición, la adenosis, bueno, esta es más histopatológica, pero va a ser más, digamos, vamos a verla así, pero va a ser más histopatológica, ¿no? Lo que es una proliferación epitelial excesiva de tanto los acinos como los conductos de la unidad ducto lobulillar terminal, pero no van a tener atipia. Sí, se puede ver como asimetrías, como ven en este caso, ¿no es cierto? Y en la mama, pues va a ser un poco, en ecografía de mama va a ser un poco más difícil de ver estas asimetrías. La metaplasia apócrina, pues también es algo benigno, pero también es más histopatológico. Y también se puede ver muchas veces como asimetrías que nosotros podríamos confundirnos como algo también maligno, y el diagnóstico también es por biopsia. Igual la hiperplasia epitelial, que también la podemos ver por ecografía con ectasias ductales, que inclusive pueden tener, digamos, unas áreas hipoecogénicas, nódulos, que a nosotros nos haría sospechar en un cáncer, pero ya con el diagnóstico, ¿no es cierto?, podemos tener estas hiperplasias ductales o lobulillares, que es un hallazgo, digamos, ya benigno. La mastopatía diabética, pues en pacientes diabéticas también es común tener la inflamación a nivel, ¿no es cierto?, del tejido fibroglandular, inclusive pueden desarrollar como masas palpables
¿no es cierto? Y bueno, podríamos sospechar de esto cuando son pacientes pues diabéticas. Sin embargo, en muchos de estos casos, por la gran cantidad de inflamación y sobre todo si hay una masa palpable, pues nos va a tocar hacer una biopsia para llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces, como ven ustedes aquí, estas son mamografías que tienen una densidad bastante alta. Sin embargo, podemos ver aquí, ¿no es cierto?, un nódulo, bueno, una masa realmente que está en la proyección medio lateral oblicua, y en la ecografía, miren, o sea, esto es realmente una masa que es bastante hipoecogénica, tiene márgenes totalmente irregulares, tiene una sombra acústica posterior importante. Aparte de eso, se ve como que infiltrar hacia la grasa, ¿no es cierto?, con inflamación de la grasa o del tejido celular subcutáneo. Entonces, esto como tal para mí sería un BRAF 4C, y el BRAF 4C es sospechoso de malignidad. Entonces, iría para una biopsia y, bueno, pues con el antecedente de una paciente diabética se puede dar el diagnóstico. Otra condición también benigna es esta de aquí, donde vemos esta asimetría importante a nivel de la proyección cráneo-caudal, y a nivel de la ecografía vamos a ver esto, ¿no? Que no es más que una masa importante a nivel del tejido fibroglandular, que es de una ecogenicidad similar a la grasa. Sin embargo, tiene canales o ductos en su interior dilatados. Entonces, esta hiperplasia pseudoangiomatosa no es un hallazgo común, y el diagnóstico también se da a nivel ya histopatológico, pero la presentación típica de esta es como una asimetría. El galactosele, esto sobre todo en mujeres que, bueno, están en periodo de lactancia, lo que se produce es una obstrucción a nivel del ducto por acumulación de la leche. Puede verse así, ¿no es cierto?, como un nódulo, porque tiene bastante contenido, digamos, denso adentro, que le da la forma de un nódulo, pero también puede tener la configuración de un quiste. Sí, estos pueden ser totalmente palpables. El, el tratamiento muchas veces pueden desaparecer, pero si persiste, pues habría que hacer un drenaje a nivel de este galactosele. Entonces, siempre que tengamos esta configuración, miren, de este nódulo muy redondito, con esta ecogenicidad, y un paciente en edad, en periodo de lactancia, pues nuestro primer hallazgo a sospechar sería el galactosele, que es un hallazgo, digamos, también benigno. Ya, ¿alguien me puede decir las características del fibroadenoma? Yo creo que alguna vez sí lo hayan visto. ¿No tiene una imagen de un fibroadenoma para describir? No, eso es lo que quisiera que ustedes me ayuden. Ya, se observa como un nódulo de bordes regulares, es más ancho que alto. Pues es entre hipoecogénico y isoecogénico, y no presenta signos de malignidad, no hay sombras posteriores, homogéneo, BRAF 2A. Ya, fibroadenoma siempre es un BRAF 2A. Sí. Ya, ¿alguien piensa que es así o cree que tal vez no es así? ¿Alguien tal vez ha escuchado del fibroadenoma? ¿Qué características tiene? Buenas noches. Bueno, Buenas. yo tengo muy poca experiencia con respecto a lo que es ecografía. Estoy Ya. aprendiendo en estos estudios, pero
El fibroadenoma generalmente lo podemos, o se lo caracteriza por presentarse como unas, tal vez masas sólidas, pero de una forma muy regular, oval, o también pueden ser en algunas ocasiones de contornos lobulados, más o menos esta característica, y con una estructura, sería la palabra tal vez, heterogénea, o no sé exactamente, pero se lo aprecia de heterogéneo. Eso podría acotar, doctora. Ya. A ver, el fibroadenoma tenemos que tener en cuenta algo muy importante, sobre todo si el fibroadenoma es o no es palpable y si es la primera vez o ya tiene larga data, es decir, una evolución importante, ¿no es cierto? Entonces, el fibroadenoma no siempre es benigno y no siempre es VIRATS 2. Mañana hablaremos un poco más de VIRAT porque es importante también nosotros tener ese lenguaje que debe ser un lenguaje universal para todos, ¿no es cierto? Para nosotros, bueno, decir que es un VIRAT, qué dice cuando está diciendo VIRAT 3, de qué se trata cuando dice VIRAT 2 o de qué se trata cuando dice VIRAT 5. Ya, entonces el fibroadenoma puede ser un VIRAT 2, puede ser un VIRAT 3 y puede ser un VIRAT 4A. Ahora, ¿de qué va a depender? Va a depender si es palpable primero y no palpable. Si es un fibroadenoma palpable, que lo vemos por primera vez, es un VIRATS 4A, es decir, hay que hacer biopsia, hay que descartar que sea una lesión maligna. ¿Por qué? Porque el fibroadenoma primero es la lesión más frecuente que vamos a encontrar, o sea, el nódulo más frecuente. Pero al ser el nódulo más frecuente también puede tener un porcentaje, aunque es bajo, menos del 10%, de ser maligno. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que hacer una biopsia si es la primera vez que vemos una lesión así, si es palpable y tiene todas las características de benignidad, aún así, por ser palpable y ser la primera vez, va a tener que realizarse una biopsia. Ahora, si es la misma lesión palpable, pero la paciente ya debemos ya hace un año, pues ya el VIRATS no es un VIRATS 4, sino sabemos que ya eso está para benigno, un VIRATS 3. Y si esa paciente, pues ya la lesión no es palpable, ya es una lesión pequeña que tiene todas las características para fibroadenoma y lleva más de 3 años, ¿no es cierto? Eso, entonces ahí sí es un VIRATS 2. Ya, entonces el fibroadenoma, como les decía, es una lesión que, bueno, tiene todas las características de benigno. Es una lesión que puede, generalmente, en un 70-80% de los casos, va a ser hipoecogénica, pero también puede ser isoecogénica. Siempre vamos a comparar con el tejido graso subcutáneo. Es una lesión que va a ser, como ya lo mencionaban, ovoidea, que va a tener los márgenes circunscritos. Hablamos nosotros de márgenes circunscritos o bien delimitados, que puede tener, alguien decía que no tiene, pero sí puede tener una cierta sombra, ¿no es cierto? Que va a ser muy tenue, sin embargo, que no va a ocupar toda la parte posterior. ¿Ya? Y esta lesión, como la ven aquí, ovoidea, ¿no es cierto? Que va a ser con mi diámetro mayor, este de aquí, paralelo a la piel, que también me da un hallazgo de benignidad. Acá en la mamografía, pues vamos a ver que va a ser, inclusive muchas veces puede ser un poco similar a la ecogenicidad del tejido fibroglandular o podría llegar a ser hasta hiper denso, ¿no? Ya, generalmente el origen de esta es en el lobulillo. Se dice que, como les decía, ya es el tumor más frecuente de la mama, el más frecuente que vamos a encontrar, sobre todo en pacientes de 15 a 35 años. Tiene una dependencia importante hormonal, es por eso que en pacientes mayores a 50 años puede involucionar. Va a tener un crecimiento rápido, sobre todo en el embarazo o lactancia. Puede ser solitario a veces, pero también un 20% de los casos puede ser múltiple.
Y eso les decía, bueno, lo palpable va a depender, ¿no es cierto?, de qué VIRATS o qué categoría le vamos a nosotros a asignar. Ya, sobre todo cuando ya son masas y miden más de 30 milímetros, son palpables, son muy grandes, ¿no es cierto? Tenemos la sospecha, pues puede haber, aparte muchas veces también digamos, la paciente, ¿no? Que nos dice, bueno, esto me incomoda, puede haber una resección quirúrgica. Pero como tal, si es fibroadenoma con biopsia de benignidad, no se requiere una resección quirúrgica. Aquí tenemos otro caso de un fibroadenoma. Como ustedes ven, el diámetro mayor va a ser paralelo a la piel, va a ser ovoideo, hipoecogénico, ¿no es cierto? Los márgenes bien circunscritos, como ya lo comentó la compañera, puede tener macrolobulaciones, es decir, puede haber unos grandes, como lóbulos, pero grandes, que midan más de 3 milímetros, ¿ya? Entonces ahí nosotros decimos sí, es un fibroadenoma. Acá tenemos otra imagen, ¿no es cierto? Miren, bien definidito, ovoideo, ¿no es cierto? Muchas veces está palpable, puede generar inclusive cierta sombra, pues ese es un fibroadenoma. Acá tenemos un ejemplo de un fibroadenoma, pero a nivel de mamografía. ¿Alguien sabe cómo se denomina esto? Lo que estamos viendo acá. Una lesión en popcorn. Ya, muy bien, ¿no? Esta es una calcificación en popcorn que significa es un fibroadenoma involutivo o fibroadenoma que ya tiene más de 2 años de evolución. Entonces, si tenemos esto prácticamente, esto sí es un VIRATS 2 de entrada, porque ya tiene muchos años de evolución, esto, más de 2 años. Sí, y acá arriba, pues tenemos también una lesión, sí, esto sí es una lesión, ¿no? Que la vamos a ver acá en cortes de resonancia. Pues entonces hay que fijarnos en lo benigno, también en la parte, digamos, que es más sospechosa. Ya, dentro de las neoplasias benignas, otra neoplasia pues importante que no podemos dejarla fuera es el tumor filoides. El tumor filoides, ¿alguien tal vez ha escuchado de qué se trata este? ¿No? ¿Alguien tal vez por ahí? Ya, el tumor filoides no es más que un fibroadenoma gigante, ¿ya? Así para recordarlo mejor. Entonces, ¿qué pasa con el tumor filoides? Pues a veces nos puede hacer confundir con algo maligno porque el crecimiento de este es bastante considerable. Puede haber tumores filoides que midan más de 10 centímetros, estos son los tumores filoides gigantes, y se dice que, bueno, puede haber un bajo porcentaje que pueden malignizarse. Entonces se ven tal cual como un fibroadenoma, ¿no? Hipoecogénicos, pero son mucho más grandes. Los contornos siguen siendo circunscritos, pero como ustedes ven, con grandes lobulaciones. En la mamografía podemos ver igual como grandes masas, ¿no es cierto?, que ocupan a veces hasta todo un cuadrante. Y sobre todo esto se da en pacientes de edad jóvenes. Estas pacientes pueden tener de 20 a 45 años, ¿no? Entonces, ahí podemos sospechar en un tumor filoides, ¿no? Cuando son esos fibroadenomas muy, muy grandes. Hay, como les explicaba, hay variantes del tumor filoides que son malignas, entonces sí necesitamos hacer biopsias, ¿ya? Entonces, como les decía, toda masa palpable que estamos viendo por primera vez y sobre todo que tenga un crecimiento excesivo, tenemos que descartar malignidad. Ya aquí tenemos otro ejemplo
que vemos inclusive esta área, ¿no es cierto? Esta lesión que ya, bueno, se está haciendo un poco redonda, que va a tener ya una vascularidad inclusive interna. Entonces, nosotros descartaríamos, ¿no?, que sea esto algo maligno. Otra lesión, pues, el adenoma. El adenoma también, pues, va a ser uno de los simuladores de cáncer, ¿no? Si bien es cierto, aquí se ve como una simetría a nivel craneocaudal y a nivel medio oblicuolateral. Vemos acá como una lesión totalmente espiculada, que está irregular, es hipoecogénica, sin embargo, no podemos distinguir bien el diámetro mayor, ¿no es cierto? Muchas veces son palpables, entonces en este caso, pues básicamente también necesitamos la ayuda histopatológica para poder distinguir que realmente es un adenoma. Otra lesión, el amartoma, ¿alguien me podría decir qué es un amartoma en general como tal? ¿Han escuchado tal vez de amartomas? Porque los amartomas hay en todo el cuerpo puede haber, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es un amartoma? Se puede considerar, doctora, una acumulación de líquido en cualquier parte del tejido. Es una gota de sangre, puede ser líquido. Como amartoma, como líquido, me dice. Sí, como líquido. Buenas noches. Es un crecimiento benigno, o sea que puede ser, normalmente es no canceroso y va a ser compuesto por una mezcla entre células y tejidos. Ya. Lo de benigno está bien. Y la mezcla, pero ¿cuál es la mezcla? O sea, entre células y tejidos, o sea, un crecimiento anormal de estos elementos. Ya. A ver, entonces el amartoma como tal, como concepto, es una mezcla, ya lo dice, pero, ¿no es cierto?, de algunos tejidos, ¿no es cierto?, del desarrollo, como por ejemplo muscular, óseo, grasa. Entonces, por ejemplo, un amartoma a nivel hepático, ¿cómo le veríamos? Como algo heterogéneo porque va a tener todo, es decir, un amartoma igual a, o teratoma, para que más o menos se asemeje, como lo vamos a ver en ovario, ¿no es cierto?, como una mezcla. Vamos a ver calcificaciones, vamos a ver grasa, vamos a ver áreas un poco más sólidas, entonces una mezcla de los tejidos, ¿no es cierto? Entonces, asimismo, el amartoma mamario es una mezcla de varios estirpes de tejidos, como la grasa, como tejido fibroso, y algunas veces pues también calcio, ¿no? Entonces, ya con ese concepto claro de qué es un amartoma, podemos ir nosotros ya ubicando, ¿sí? Entonces, la amartoma sí es una lesión totalmente benigna. Entonces, como acá lo dice, trifásico, es decir, puede tener 3 tipos de componentes, entre ellos, pues el que va a predominar a veces es el tejido graso, pero también puede haber partes más sólidas, puede haber partes que tengan calcio, ¿no es cierto? Entonces, en la mamografía, ¿cómo vamos a ver? Como el signo de mama dentro de mama, es decir, como áreas que tienen una cápsula, bueno, acá les puedo explicar mejor. Miren, una cápsula que me rodea todo mi tejido fibroglandular y adentro como nódulos hiperdensos, ¿no? Acá un poquito mejor, como una cápsula que me rodea y está separada de mi tejido fibroglandular, y adentro tenemos tejido fibroglandular, tenemos grasa, ¿no? En ocasiones también, como en este caso, miren, puede contener áreas mucho más sólidas, otras partes donde ya tenemos más tejido fibroglandular, otras partes grasa, y también puede contener calcificaciones. Entonces, ese es un amartoma
amartoma, es decir, un tumor benigno que va a contener algunos tipos de células mezclados, ¿sí? Puede ser grasa, puede ser sólido, puede ser inclusive quístico, puede ser también hasta calcio, ¿no? Calcificaciones. En este caso, miren, ¿no? Tenemos esto, yo veo así, podría sospechar también de un fibroadenoma, que bueno, sí, es un poco difícil distinguirlo, ¿no? Pero acá, si tengo este ejemplo, tengo el eco que veo un área, ¿no es cierto?, como una cápsula hiperecogénica y adentro es totalmente como si estuviera grasa adentro, pues podríamos sospechar más de un amartoma, que es una lesión totalmente benigna. Por último, tenemos una lesión benigna. Doctora, buenas noches. ¿Y al Doppler cómo se manifiesta el hematoma? Pues el Doppler generalmente, el amartoma no va a tener Doppler interno, puede tener, o sea, vasos internos no los va a tener. Puede tener vascularidad periférica, muchas veces sí, pero en vascularidad interna va a ser raro que lo tenga. Se va a comportar, como les decía, como un fibroadenoma, es decir, va a ser ovoide, va a ser de márgenes bien circunscritos, va a ser palpable y muchas veces va a tener, como en este caso, solo básicamente predominar la parte grasa de la lesión. ¿Alguna otra duda, tal vez? ¿No? Bueno, ya para ir finalizando, tenemos el lipoma, que es otra lesión bastante benigna, que está constituido básicamente por tejido graso, ¿no? La importancia de este es de ver si realmente es totalmente homogéneo o si es heterogéneo. Ya ¿cómo se lo va a ver en ecografía? Como miren, este nódulo hiperecogénico que generalmente puede estar localizado en el tejido tejido subcutáneo. En este caso está ovoideo, hiperecogénico, de márgenes bien circunscritos, está totalmente homogéneo. Estos no van a tener vascularidad ni interna ni periférica, ¿ya? Y la cápsula pues no va a ser tan fácil distinguirla como el caso del amartoma. Y como ustedes ven, las ecogenicidades varían bastante, entonces, entre, por ejemplo, un fibroadenoma, que es totalmente hipoecogénico, con una ecogenicidad menor a la grasa, ¿no es cierto? En comparación de mis otras lesiones, de mi amartoma, que por ejemplo es totalmente isoecogénico en relación a la grasa, es totalmente grasa, ¿no? Y en comparación al mi lipoma, que en cambio es hiperecogénico, ¿sí? La ecogenicidad bastante elevada en relación a lo que es la grasa. Esta puede ser palpable, ¿no es cierto? Muchas veces puede ser múltiple y no requiere realmente biopsia, ¿no? En este caso sí, pues de entrada es un VIRATS 2, ¿sí? Un hallazgo totalmente benigno. Entonces aquí tenemos ejemplos, pues en mamografía un poquito difícil distinguirlos, sin embargo se dice que puede tener como una fina, muy fina cápsula, se va a simular mucho al tejido graso, ¿no es cierto?, retromamario, y en ecografía pues ahí sí lo podemos distinguir como un nódulo, ¿no es cierto?, puede ser redondo, puede ser ovoideo, pero que es totalmente hiperecogénico. En este caso, la ecogenicidad de ser hiperecogénico, perdón, es lo que me da el hallazgo de benignidad, digámoslo así, de la lesión. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de los diferentes tipos de patologías benignas que hemos ido viendo? Doctora, buenas noches. Bueno, el fibroadenoma, o sea, normalmente puede ser estimulado por las antinas, no por el consumo de café,
y otros elementos. Entonces, al momento de suspender estos, pueden ir, o sea, la paciente puede ir disminuyendo la sintomatología en el caso de que sienta en ese momento, porque normalmente los fibroadenomas no son dolorosos. Y como usted dijo, no era necesario una resección quirúrgica a menos que la paciente desee, ¿no? Debido a la muy baja tasa de malignidad. Pero ahí ya sería más que todo cuestión del ginecólogo mastólogo, ¿verdad? O sea, ahí con la paciente. O sea, como le explicaba, para una resección realmente no se requiere un fibroadenoma, pero el estudio histopatológico sí, sobre todo si es palpable y es la primera vez, es decir, a usted le llega la paciente y me dice, bueno, yo esto me palpo hace 3 meses, nunca me he hecho un estudio, pues realmente ahí en ese caso, aunque tenga las características de benignidad, que es decir, márgenes circunscritos, ovoidea, paralela, aunque tenga todo eso, nosotros necesitamos hacer biopsia. Ahora, en cuanto a la resección quirúrgica, realmente no es necesario. Muchas veces hay pacientes que dicen, bueno, esto es muy grande, mide 4 centímetros, me incomoda, me molesta, entonces eso ya es solicitud de la paciente. Okay, Ya. gracias, doctora. ¿Una otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta que alguien más tenga? ¿No? Bueno, vamos a ir repasando un poquito. Les voy a mostrar unas imágenes y ustedes más o menos me van a indicar qué patología, primero la descripción de la imagen y luego qué patología pensarían ustedes con esa imagen, ¿no? Porque eso también es importante, ¿no es cierto? Ir más o menos entrenando el ojo, viendo imágenes para nosotros también ir afinando esa parte, ¿ya? Esta de aquí, ¿qué es lo que ustedes, qué imagen creen que está aquí? ¿Qué les parece y qué patología podría ser? Bueno, primero de entrada les digo que mama no es fácil, ¿no? Mama es bastante difícil, se necesita mucho tiempo, ¿no? De estar ahí haciendo eco, viendo mamografía y mucho tiempo de entrenamiento. Pero sin embargo, de acuerdo a esta clase, ¿qué les parecería esta imagen de aquí, más o menos? ¿En qué se ubican ustedes? ¿Qué creerían que es? Habría que, no hay una buena seguridad, habría que el transductor hace girar 90 grados, habría que ver cómo estamos al Doppler, pero aparentemente se ve una imagen más ancha que alta y eso es bueno, como un signo de benignidad, pero se ven imágenes de bordes irregulares, hipoecogénica. Incluso en ciertas partes da la impresión de que están espiculadas, ¿no? Ya. ¿Alguien más que quiera participar? Como indicó el compañero, en mi caso yo podría considerar un tejido granulomatoso, como indicó anteriormente en la diapositiva. Podría pensarse. ¿Alguien más, tal vez? Se observa una imagen de bordes irregulares
con contenido hipoecogénico que en la imagen B, bueno, en la imagen A y B se ve que se comunica con la piel. Muy bien, eso está muy importante, ¿no? El darse cuenta de la comunicación es muy importante porque primero no estamos hablando de una masa como tal, sino estamos hablando de una colección, ¿no? El contenido, como ya lo mencionó, es un contenido, sí, es hipoecogénico, pero ustedes se fijan un poquito más. Aquí hay áreas como hiperecogénicas puntiformes que me daría a sospechar que realmente es, por ejemplo, puede ser leche que está contenida ahí, y con esta imagen más me daría a sospechar que son colecciones, y si se dirige a la piel más todavía. Entonces, esto es una mastitis, ¿sí? Ahora, como les decía, si dura más de un mes y es persistente, pues habría que hacer un drenaje para poder decir y una biopsia para poder decir es una mastitis granulomatosa. Pero si esta misma imagen, una paciente que tiene 3 días de evolución y pues está puérpera, es una mastitis puerperal como diagnóstico, ¿ya? Vamos con otra imagen. Esta, que no está tan complicada, que ¿cómo le describirían y qué pensarían que es? Esa sería una imagen ovalada, más ancha que alto en relación a la piel, hipoecogénica, con bordes regulares, circunscrito, fibroadenoma. Diagnóstico. Ya. Entonces, como ya lo describieron, ¿no es cierto? Esto es una lesión. Nosotros vamos a hablar con propiedad, entonces, nódulo o masa. Entonces, en este caso, digamos, va a medir unos 28 milímetros, sería un nódulo. Un nódulo, ¿no es cierto?, que es hipoecogénico, es sólido, ¿sí? Que tiene mis márgenes, siempre vamos por la, digamos, ecogenicidad, es decir, primero entonces hipoecogénico, luego por la forma, es una forma totalmente ovoidea, por los márgenes, pues tenemos márgenes circunscritos y no circunscritos. En este caso es un margen totalmente circunscritos porque veo nítidamente todo el borde de la lesión. Y como ya lo mencionaron, es paralela, es decir, el diámetro mayor de mi lesión es totalmente paralela a la piel, ¿sí? Es decir, como ya lo decían, es más ancha que alta, y eso es algo para benigno, entonces sí, es un fibroadenoma. Ahora tendríamos que valorar algo muy, muy importante, si es palpable o no es palpable. Entonces eso, preguntar siempre a la paciente, tanto en la mamografía como en la ecografía. Ese hallazgo para nosotros es muy, muy importante porque me ayuda a recategorizar en el VIRAT y también la evolución de esta lesión. Y algo también importante, el crecimiento. Si esta lesión, cuánto ha crecido, si tiene ecos previos, todo eso me va a servir. Estoy aquí. Esa no está muy difícil. ¿Qué sería esto? Una enfermedad fibroquística de mama. No. Bueno, lo quístico está bien. ¿Alguien más? Sí, se observan imágenes anecogénicas con refuerzo acústico posterior, bordes regulares, compatibles con quistes mamarios. Muy bien, estos netamente son quistes, ¿ya? La mastopatía fibroquística, recuerden que es a nivel del tejido fibroglandular y son múltiples áreas quísticas, pero así más de 10. O sea, aquí lo que estamos viendo, y solo, sobre todo en el tejido fibroglandular, se ven como áreas tubulares redonditas en la mastopatía fibroquística. Cuando tenemos quistes que se encuentran totalmente separados uno del otro, pues son quistes como tal, quistes. Y tienen un contenido anecoico y tienen el refuerzo que me va a ayudar a mí a distinguir que realmente es un quiste. Cuando tenemos
áreas quísticas es importante también nosotros colocar en nuestro equipo, ¿no es cierto?, armónicos para poder ver el contenido del quiste. Es decir, que mi quiste esté totalmente anecoico, ¿sí? Porque muchas veces al colocar armónicos, como ya lo habíamos explicado, podemos ver que realmente no ha sido totalmente anecoico, ¿no es cierto? Que a veces puede tener un contenido sólido o otro tipo de, o ser un quiste, digamos, complejo. La ecogenicidad siempre va a estar en relación a mi tejido graso subcutáneo. Entonces, como ustedes ven, mi ecogenicidad de mi quiste es mucho menor. Estoy aquí. Que ya lo habíamos hablado. ¿No? Primeramente, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué sería esto? ¿No le distinguen a este? Bueno, esta es una mamografía en donde en proyección medio lateral oblicuo, ¿no es cierto? Donde vemos la parte del pectoral, tejido fibroglandular retromamario, el tejido fibroglandular como tal, pequeñas áreas redonditas que son los ganglios, y esta parte de aquí que es una heterotopia o tejido mamario a nivel de la cola axilar, donde vemos, ¿no es cierto?, la grasa y vemos tejido fibroglandular. Esta es una ectopia, ¿no? Este de aquí, me pueden describir y tal vez decirme qué podría ser. Se observa una masa de bordes regulares de pared ecogénica. Sería heterogénea con imágenes hiperecogénicas e hipoecogénicas en su interior. Habría que ver cómo está el Doppler, un armatoma compactible. Ya, entonces, bueno, entonces aquí tenemos un nódulo, ¿no es cierto? Bueno, esto ya es para masa porque está bastante grande. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Ya. Sí. Tenemos, como ya les habíamos explicado, ¿no es cierto?, una masa que igual, ¿no es cierto?, mi diámetro mayor es bastante grande, es paralelo, es palpable, generalmente más de 25 milímetros, la mayoría de lesiones son palpables, ¿no? Entonces, esta es palpable y por el contenido totalmente hipoecogénico, totalmente graso y con mi cápsula hiperecogénica, sí me haría sospechar más en un amartoma, ¿no es cierto? El amartoma, como les decía, va a tener bastantes o algunas mezclas de tejidos de acuerdo al tejido de origen, ¿no? Entonces va a tener, como les explicaba, grasa, calcio, puede tener también partes sólidas, ¿no es cierto? Estos serían de la familia de los teratomas que se presenta a nivel de ovario. Sí, sí, como les explicaba, ¿no? Pues se pueden presentar en todo el cuerpo y en el ovario, es cierto que tiene de células, ¿no? En el teratoma, pues a veces nos da esa imagen como de iceberg, es decir, que puede tener una parte cálcica con sombra acústica posterior y también grasa, que me haría sospechar más en un teratoma
a nivel de ovario, ¿no es cierto? Es la característica típica del teratoma de ovario. Y en caso de mama, la característica típica es que contenga la mayor parte del tejido netamente graso. ¿Ya? ¿Algún tipo de duda que ustedes tengan? No, bueno, esto sería básicamente la clase de las lesiones benignas en mama. Espero que les haya servido de estas clases para más o menos tener una idea, ir afinando el ojo en las lesiones más frecuentes, sobre todo en fibroadenoma, en lesiones quísticas, en la mastopatía, en también el tejido fibroglandular ectópico, que son básicamente las lesiones más frecuentes, y también la mastitis puerperal, que sigue siendo una de las hallazgos benignos más frecuentes que vamos a encontrar. Les quería comentar que también se van a subir al sistema, a la plataforma, perdón, algunos artículos también de esto para que ustedes también puedan ir leyendo y ir afianzando estos conocimientos. El día de mañana continuaremos con lo que son ya básicamente cánceres y también el VIRATS, porque es importante manejar este lenguaje para poder saber distinguir entre una categoría de otra. Eso sería por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Buenas noches. A usted, doctora, gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias.